Derrumbe sin precedentes. Sube a 26 millones el número de personas que se han quedado sin trabajo por el coronavirus. Casi 2 de cada 10 trabajadores se han quedado en la calle en las últimas 5 semanas. Buenas tardes. Mientras más y más estadounidenses pierden su empleo, crece el debate sobre la necesidad de levantar las restricciones que mantienen paralizada a la economía. Esta es nuestra principal noticia. Y además, este jueves, reabrir o no, Georgia insiste en levantar desde mañana las restricciones para gimnasios, salones de belleza y otros negocios no esenciales. Expertos y ahora el presidente Trump se oponen a una medida que consideran puede traer graves consecuencias. Ayuda a inquilinos. La ciudad de Nueva York dará a las personas más tiempo para pagar su alquiler. El plan contempla también multas de hasta $10,000 para los propietarios que acosen a sus inquilinos. Tornados devastadores. Una serie de poderosos tornados arrasan Texas y otras partes del centro y sur del país. Hay al menos 7 muertos y decenas de viviendas destruidas. Estamos en Onalaska, Texas, una de las zonas más afectadas. Noticias Telemundo con José Díaz Balart. Los nuevos números del desempleo confirman un derrumbe económico no visto en casi un siglo. Con los datos revelados hoy, son más de 26 millones las personas que han perdido el empleo en las últimas 5 semanas. Eso significa que aproximadamente el 20% de la fuerza laboral de este país está desempleada. Esto mientras la pandemia no cede. Ya el número de casos en todo el país aumenta, sobrepasa los 856,000. Son más de 47,000 las personas que han perdido la vida. El desempleo golpea todavía más duro en nuestra comunidad, donde el 60% de las familias tiene algún miembro que ha perdido el trabajo. El gran problema es que la oficina que otorga beneficios de desempleo lleva semanas saturada y las ayudas se retrasan. Guadalupe Venegas amplía. 4, come on, 5. Juliana es una de las 26 millones de personas que están sin trabajo desde que inició la pandemia y han solicitado beneficios del desempleo. Trabajaba en un gimnasio y hoy junto a su esposo y sus niños necesita la ayuda del gobierno. Esa ayuda fue gigante para nosotros, para pagar los biles, la renta, la comida. Se estima que 6 de cada 10 hogares latinos tienen un miembro que ha perdido su empleo, mientras que los gastos se acumulan. De acuerdo con el Centro de Investigaciones Pew, solo el 29% de los hispanos tienen ahorros, a comparación del 53% de los anglosajones. Los contratistas independientes como Yusmel, quien era conductor de Uber, también son afectados. Yo no he aplicado a ayuda del desempleo porque no sé si califique para eso. Bajo la nueva ley de apoyo económico, personas como Yusmel sí recibirán apoyo. Sin embargo, las oficinas del desempleo parecen no poder con la carga. Hoy el sistema está saturado. Hay personas frustradas, como estos 2 señores que llegaron pidiendo ayuda a una oficina donde hay trabajadores adentro, pero no pueden salir. Solamente los ven mientras que les indican llamar a los números o usar una computadora, lo que ya habían hecho y donde no recibieron respuesta. Desde Nueva York hasta California, se reporta que el sistema no puede atender a todos los solicitantes mientras se pide a las personas seguir intentando y tener paciencia. Es muy frustrante y la frustración nos puede llevar hasta la locura. En el sur de California, Guadalupe Venegas, Noticias Telemundo. 26 millones de desempleados. Es casi el número de habitantes que tiene el estado de Texas. Y la tendencia desde hace apenas unas semanas está disparada. Es la recesión más rápida que el país ha visto en su historia. Aquí está Julio Vaqueiro con más números. Julio. ¿Qué tal, José? Sí, el dato es devastador, ya lo dices, 26 millones de personas que han perdido su empleo, lo vemos aquí, en solamente poco más de un mes. Si lo ponemos en perspectiva, ya lo decías, el estado de Texas tiene más de 28 millones de habitantes, así que
En 5 semanas es como si casi el total de la población de Texas se hubiera quedado sin trabajo. La tendencia ya venía a la alza desde hace algunas semanas, aquí lo hemos hablado, desde principios de marzo, las peores semanas las vimos a finales de marzo, principios de abril, y ahora 4.4 millones de personas que solicitan los beneficios del desempleo en solamente una semana. Si se compara con los casi 7 millones a principios de abril, finales de marzo, esto parece poco, pero la realidad es que en la historia jamás se había visto que 4.4 millones de personas solicitaran los beneficios de desempleo en solamente una semana. Y lo vemos aquí en la historia del desempleo desde el 2004 hasta la fecha. Ni siquiera en la recesión de 2008 vemos un repunte como el de ahora. Solo 5 semanas, más de 26 millones de personas que ya no tienen trabajo. Las áreas más afectadas las revisamos. Los servicios de alimentos y bebidas, las tiendas departamentales, las 2 áreas completamente cerradas por esta cuarentena, servicios hoteleros, servicios de autos, la educación también, muchos profesores viéndose afectados con reducción en sus salarios, los viajes y las atracciones, el turismo en general. Vamos a tener más de esto a las 10:09 en el centro. En 5 minutos resumimos todo lo más importante del día y después ampliamos a las 11:35, 10:35 en el centro, José. Julio Vaqueiro, muchísimas gracias. Con estos alarmantes números del desempleo, crece la presión para que se reabra la economía del país. Georgia será el primer estado en levantar las restricciones, a pesar de que los expertos han advertido de que el estado todavía no está preparado. Cristina Londoño está en Washington. Cristina, estamos viendo a un presidente Trump mucho más cauteloso en este tema. Así es, José, y según nuestras fuentes aquí en Washington, ese cambio lo lograron los doctores Anthony Fauci y la doctora Deborah Birx. Ellos convencieron al presidente Trump que una reapertura apresurada podría ser catastrófica si se disparan los contagios. Entonces, el resultado que tenemos es un presidente muchísimo más pausado, hablando de un regreso a la normalidad de una manera escalonada. Para la reapertura de nuestra nación esto es muy emocionante, pero de ninguna manera significa esto que haya que bajar la guardia. Nuestra diligencia es una parte esencial de la estrategia para poner a nuestro país a trabajar, para rescatar a nuestra nación. El vicepresidente Mike Pence dijo que ya han recibido los planes de reapertura de 16 estados, entre ellos Missouri, Pensilvania, Oregon y Idaho, que lo van a hacer en etapas como lo ha recomendado el gobierno. El gran rebelde sigue siendo Georgia, que va a reabrir en una manera bastante única, no con los negocios esenciales, en cuestión de horas. En medio de una fuerte controversia, desafiando advertencias y recomendaciones, incluyendo las del presidente Trump, los negocios de Georgia se preparan para reabrir sus puertas. El único trabajo que tengo sí me afectó, pero gracias a Dios ahora con la nueva noticia de que estamos abriendo otra vez, sí es un alivio muy grande. Lo que se está reabriendo no es algo, creo yo, que la prioridad de las personas son ir a pintarse el pelo o irse a hacer un masaje. Georgia es solo uno de 20 estados que, sin tener en cuenta la gravedad de la situación, adelantan planes de reapertura. También la alcaldesa de Las Vegas, una ciudad que ha perdido casi 1 millón de trabajos en los casinos y hoteles, insistió en la reapertura total e incluso se ofreció a convertir a sus habitantes en conejillos de indias frente al coronavirus. El periodista Anderson Cooper, que le hacía la entrevista, no logró esconder su frustración. Y es que la experiencia de otros países recomienda ir con mucho cuidado. En Japón tuvieron que declarar de nuevo emergencia nacional tras reabrir buena parte de la actividad. La otra amenaza en el horizonte es la llegada del invierno. Sin vacuna y la forma en que este virus está comportando, seguro que tenemos una segunda ola. Mientras superamos la primera ola, Janet Pérez mantiene su peluquería cerrada y no entiende cómo harán el trabajo en Georgia con distanciamiento social. Peinar, a maquillar, a hacer un color, a lo que sea, estamos muy cerca de la persona. No es que podemos poner un vidrio o cualquier uniforme, nada. Prefiere estar sin dinero en casa que ir a dar al hospital. En Sterling, Virginia, Cristina Londoño, Noticias Telemundo. Hoy hemos sabido también que 1 de cada 5 neoyorquinos tendría los anticuerpos del virus, una de las condiciones para volver al trabajo de forma segura.
Según los resultados de las primeras pruebas, más del 22% de esas personas con anticuerpos son latinos. Los barrios donde vive nuestra gente han sido los más golpeados. Allí no solo sufren el virus y el desempleo, sino también el acoso de los dueños de las viviendas que alquilan. María Vargas Pion tiene los testimonios. El Bronx, el condado más pobre de Estados Unidos, es ya además el nuevo epicentro de la pandemia en el país. En sus barrios el coronavirus ha pegado más duro que en ningún otro lugar, entre otras cosas por el hacinamiento en las viviendas. Las condiciones de salubridad tampoco ayudan a evitar los contagios. Usted baja abajo y los ratones le pasan por los pies grandísimos. El apartamento, por más que se le echa cosas de cucaracha, esos son millones de cucarachas que salen que no sabemos de dónde salen las cucarachas. De la vivienda pública donde yo trabajaba, 5,000 gente en 13 edificios. Esa población, si 5 gente tiene el virus, eso puede ir alrededor de todo el mundo. Algunos inquilinos alegan además haber sido acosados por los propietarios, aunque no quieren hablar ante las cámaras por vergüenza. Tienen vergüenza la gente en vivienda pública y ese es el problema. Encontrando gente que quieren ir público de lo que está pasando, es difícil ahora. Aquí en el Consejo Municipal, legisladores presentaron una propuesta para proteger de desalojos a dueños de pequeños negocios y a inquilinos sin importar su estatus migratorio. La medida multaría con $2,000 a $10,000 a los propietarios acosadores, impediría los desalojos y otorgaría más tiempo a los inquilinos para pagar sus alquileres. En la ciudad de Nueva York, María Vargas Pion, Noticias Telemundo. También hay familias latinas sufriendo por los tornados mortales que azotaron el centro y sur del país. Al menos 7 personas murieron y decenas más quedaron heridas. Los destrozos dejaron irreconocibles varios vecindarios. En una de esas zonas devastadas, Onalaska, Texas, se encuentra Edgar Muñoz. Edgar, adelante. Buenas tardes. Como se ve, José, este vecindario en Onalaska, Texas, quedó completamente destruido. Esta serie de casas quedaron colapsadas y esta imagen de destrucción se repite en otros estados del país. Tornados grandes y extremadamente peligrosos causaron muerte y destrucción en Oklahoma y Texas. En su paso colapsó estructuras, levantó techos, derribó árboles y postes de luz. Catherine salvó a sus 3 hijas, una de 3 meses de nacida, ocultándose en el baño pensando lo peor. Tener miedo que vas a perder tus niñas, tener miedo que vas a perder tu familia. Y es el más miedoso. La casa se puede componer otra vez. Esta es la muestra del poderío de los tornados aquí en Onalaska. Como podrán ver, la estructura prácticamente de esta casa quedó colapsada. El lavamanos de un lado, el aluminio se levantó como papel. No tiene fachada, tampoco tiene estructura. La casa se fue en cuestión de minutos, no quedó nada en esta zona. Este video con el fuerte azote y crujir de los vientos fue grabado por los trabajadores de Castro Rosas, quien al ver el enorme torbellino se ocultaron en la vivienda que estaban remodelando para salvar sus vidas. Se siente miedo, pánico de que pues algún árbol te pueda caer o lastimarte, ¿verdad? O incluso matarte. Ya entraron con sierras y excavadoras a la comunidad de Onalaska, Texas. Aquí murieron por lo menos 3 personas y 30 más resultaron heridas. Cientos de casas colapsaron y otras con daños graves. El panorama es desolador. Se siente pues las nostalgias, recuerdos. Pues no tengo mucho aquí como quiera, pero los vecinos han perdido todo. En los estados de Mississippi, Texas y Oklahoma y Luisiana se registraron por lo menos 24 largos tornados que cubrieron con sus nubes negras de pánico y terror a la población. En Onalaska, Texas, Edgar Muñoz, Noticias Telemundo. Los trabajadores de funerarias y panteones han tenido que adaptarse a estrictas normas de seguridad para sepultar a las víctimas de coronavirus sin exponerse al contagio. Francisco Fajardo fue testigo de este delicado proceso en un cementerio de Tijuana. La carroza se abre paso entre los caminos de tierra. En el panteón las tumbas ya cavadas esperan los cuerpos. Tan pronto abren la puerta, empiezan a desinfectar el féretro. Primero le echan ese líquido sanitizante. Sí, para si en dado caso, no sé, hay alguna fuga del ataúd. Así se entierran a las víctimas del COVID-19 en este panteón municipal de Tijuana. En apenas minutos colocan el cuerpo, con maquinaria pesada mueven la tierra y a pico y pala terminan el entierro. Se utiliza una bolsa negra
De ahí utilizamos una bolsa blanca hermética y de ahí una bolsa transparente. Con trajes especiales, botines, guantes y mascarillas, los preparadores de cadáveres en funerarias se protegen antes del primer contacto. Antes nomás mirábamos 2 o 3 cuerpos al llegar a recoger un cuerpo, ahorita 40, 50 cuerpos. Desde el hospital hasta su cremación o entierro, los cuerpos se mantienen sellados y ni siquiera sus familiares pueden verlos de nuevo. Pero sí es triste que los familiares suplican por un último adiós. Por eso, la mayoría de los entierros por COVID-19 se hacen sin sus familias. Si llegan a asistir, se les pide que la despedida sea breve. Se entiende que es un ser querido, que es doloso, pero pues ellos también tienen que entender la contingencia, que no tienen que estar aquí. Autoridades de salud dicen que el protocolo de cadáveres obedece a una norma federal y que es seguro manejarlos con las debidas precauciones. Francisco Fajardo, Noticias Telemundo. México ya superó los 10,000 infectados y la cifra de muertos se acerca a 1,000, la gran mayoría en la capital. Los hospitales se están llenando rápidamente y en respuesta las autoridades ordenaron adaptar un centro de convenciones para atender allí a los contagiados. Además, se han intensificado las medidas de contención. La jefa de gobierno anunció el cierre de 36 estaciones del metro y la aplicación estricta del programa Hoy No Circula para automovilistas. Sin embargo, volvió a descartar un toque de queda. Todo esto le está cambiando el paisaje a la Ciudad de México. En sitios donde son comunes las grandes concentraciones, hoy apenas hay unas cuantas personas. Las que tienen que trabajar, tienen alguna situación especial o simplemente no tienen dónde vivir. Raúl Torres nos muestra esta nueva cara de la capital. Para algunos es el apocalipsis, para otros un renacimiento. Recorrimos la Ciudad de México de cerca, en bicicleta, para verla como jamás la habíamos visto. Pero en la soledad de las calles vacías, no todos pueden quedarse en casa. Son un pequeño ejército, le temen a la epidemia, pero su fuerza es más grande. Tiene que estar bonita la ciudad para que todos estemos bien. Por lo menos la pandemia no nos va a hacer que la ciudad esté fea, ¿no? Fuimos por el camino de la fe, a la Basílica de Guadalupe. Pocos, muy pocos. Aquí donde llegan millones a pedirle o darle gracias, hoy la Virgen Morena espera a sus hijos, los más pequeños. Adolfo desafió al COVID-19, llegó a pedirle por él y por todos. Tengo que pedirle su intercesión, su cariño, su protección principalmente, su comprensión y saber que estamos con ella y que ella está con nosotros siempre, ¿no? En el centro histórico navegamos por un desierto, aquí donde siempre es un océano de personas. La policía, las rejas, las cintas amarillas obligan a quedarse en casa. Fernando fue con su familia por su sueldo, trabaja en un restaurante, tiene suerte, le pagarán aunque no trabaje. Aún así, la ciudad le duele. Porque el ver las calles de nuestra capital vacías es tan tétrico, tan escalofriante, al punto de entrar en pánico, ¿no? Y querer llorar, bueno, en lo personal. El ángel de la independencia en restauración parece que también enfrenta la epidemia. Los parques, los juegos sin niños, como si el tiempo se hubiese detenido. Así encontramos a Frida, con paloma, bola y colmos. No puede quedarse en casa, no tiene, vive en la calle con sus perros. Sabe que se expone al virus, pero sabe también que la pobreza es más grande. Yo sé que hay gente que en verdad está muy grave de salud, está muy mal, pero pues son gente ya grandes de edad que no tienen los recursos. Pero hay que seguir adelante, en la ciudad vacía, de la que todos esperan un renacimiento. En México, Raúl Torres, Noticias Telemundo. Viene más ayuda para los pequeños negocios. La Cámara de Representantes aprobó esta tarde un fondo de casi $500 mil millones en asistencia a hospitales y préstamos para comercios que se quedaron fuera del primer paquete de estímulo económico cuando el dinero se agotó. Es un alivio para miles de emprendedores latinos al centro de la campaña de Telemundo Nuestros Negocios. Uno de esos lugares es un restaurante de Los Ángeles que abrió sus puertas hace 3 décadas y se niega a dejarse vencer por la pandemia. Francisco Cuevas lo visitó.
Es un lugar que ya es parte del paisaje de la avenida César Chávez en el este de Los Ángeles. La Chispa de Oro, un restaurante que abrió sus puertas hace casi 30 años, un negocio que nació del amor por la cocina de María y Melchor Moreno. La comida siempre a mí me gustó. Entonces digo, pues es la oportunidad que tenemos de hacernos de este negocio y ya así trabajaríamos en familia. El lugar, construido con el sudor y el sacrificio de esta familia, es un refugio para quienes buscan el sabor de sus pueblos. Y las tortillas, hechas a mano. Los clientes dicen que vienen aquí, parece que es el sazón de su abuelita. En un día normal, la Chispa de Oro, como muchos negocios en el este de Los Ángeles, están a reventar. Pero la pandemia y las restricciones han dejado a su paso esto, lugares vacíos y negocios al borde de la quiebra. Las ventas han bajado hasta un 70%, pero su compromiso con la comunidad y sus empleados le dan las fuerzas para seguir adelante. Así nos ayuda y ella se ayuda y nosotros nos ayudamos porque también tenemos pagos que hacer. Utilizando aplicaciones y entregas a domicilio, la Chispa de Oro ha encontrado la forma de sobrevivir. La comunidad también se resiste a que cierren sus puertas. Tortillas a mano, todo sabroso. Y si nosotros no cooperamos, se cierra. Desafortunadamente, como ha ocurrido con otros negocios hispanos, la ayuda federal para pequeños negocios no les llegó. La cuesta es empinada, pero el deseo por salvar este rinconcito es muy grande. Vamos a pedirle a Dios que nos dé la fuerza para salir de esta crisis. En Los Ángeles, California, Francisco Cuevas, Noticias Telemundo. Y así llegamos al final de esta edición de Noticias Telemundo. Muchísimas gracias por el privilegio de su tiempo. Hay más noticias esta noche a las 10:09 Centro y a las 11:35, 10:35 Centro. Y cuídense, por favor. Cuídense mucho. Buenas noches.